no sabemos a quién decirle, porque nadie acá se hace cargo, no sé, no sabemos a quién decirle. Y fueron acá nomás a 5 cuadras que el agua no da acá y la gente está en el techo. Hay que ir allá donde la gente necesita más. Ya lo está tapando el agua y ya hay gente que no sabe nadar, hay chicos y ancianos. Eso nomás quería decir. La ciudad de Santa Fe, como todos los santafesinos sabemos, es un pozo, porque está rodeado por el río Salado, que es por donde tuvimos la gran desgracia de la inundación. De la otra margen está por el río Paraná. El río Salado, que fue el que afectó la gran inundación, dejó a los barrios carenciados, porque en realidad hay que entender que Santa Fe, todo el borde oeste y el borde sur, está la gran masa de población que tiene mayores necesidades y que en ese momento mucho más, porque en realidad carecían de servicios. Ese día llovía y no mandé a Manuel a la escuela, estaba conmigo, así que no. Y no nos percatamos de nada. Era un día gris, me acuerdo, eso no me olvido, era un día gris. Y bueno, fue así de repente. Claro, yo salgo de acá de San Lorenzo Primera Junta y venían como carros con caballo, con muebles en contramano, una cosa media rara. Sí, gente con carretillas. Carretillas, ropa, sí. No entendía nada, decía. Hasta ahí no entendíamos nada, o sea. Bien, la inundación de la ciudad en el año 2003 se produjo por una serie de factores que se concatenaron y se conjugaron para producir la entrada del agua por la brecha de calle Gorostiaga. La primera fueron las copiosas lluvias que se produjeron no solo en el norte de la provincia, sino en el centro norte de la provincia, en los bajos submeridionales, que son los que finalmente hicieron la última oleada de la creciente, que tuvo varios picos, digamos, el Salado, en varias oportunidades. El Salado normalmente crece cuando crece el Paraná, porque remonta hacia arriba el estuario del Salado en la salida, en la desembocadura, pero en algunas ocasiones con el Paraná muy bajo, el Salado ha crecido mucho. Entonces, entre las lluvias y la crecida del Salado, que son condiciones, si se quiere, naturales. Lo que no es natural fueron las obras que se hicieron mal y las que no se terminaron, las que produjeron inundación. La obra de la Circunvalación Oeste tuvo un primer tramo, eso fue financiado por los créditos kuwaitíes de la presencia de Argentina en la Guerra del Golfo, y esos créditos gestionados por el menemismo y instrumentados aquí por el reutemanismo a través de la mano de Mercier fueron los que se usaron para la licitación y la ampliación de la obra. La obra original era solo el tramo 1, es decir, hasta la autopista de Santa Fe Rosario, pero luego se amplió hacia el otro sector, incrementando el volumen de obra y la inversión en obra por más del 20%, que es lo que estipula la Ley 5188 de Obra Pública. Pero bueno, más allá de eso, el tema es que la obra no se concluyó adecuadamente porque la defensa no se terminó y quedó inconclusa. Es decir, la ciudad no estaba defendida por el oeste desde el punto de vista de una posible inundación. Bueno, éramos 23 personas en total, en el departamento. Claro. El agua empezó a subir, a subir. Yo bajo y ahí ya el agua como que había 1,60 m, 1,70 m. Se venía la y le digo a cabecita. ella, mirá, yo no sé hasta dónde, o sea, el miedo cuál era, hasta dónde iba a llegar el agua, o sea, pues no sabés si van a ser 3 metros, 4, y bueno, entonces ahí, no, vámonos todos de acá.
Lo que sucedió concretamente en el 2003 es que muchas de las casas que se inundaron estaban en esa zona del valle inundable, del oeste sobre todo, que normalmente se inundan, pero bueno, lo que hizo la inundación fue también del 2003, que se inundaran zonas que habitualmente no se inundaban, digamos, ¿no? Y sobre todo clases sociales que habitualmente no se inundaban, algunos barrios de clase media, media baja, incluso el sur de la ciudad también se inundó con zonas de casas caras y demás, lo cual, bueno, generó un desorden en lo que es la construcción socioespacial de la ciudad. Y bueno, la cuestión que de ahí nos vinimos todos juntos hasta Avenida Freire y Tucumán. Y empezamos a hacer dedo, paró un muchacho en camioneta, nunca supimos quién era, nos cargó a todos en la camioneta, desbordaba la camioneta. Nos tapó con una lona porque nos hacía tapó frío, atrás y adelante sentó a la mayoría. Y bueno, una cuñada sería, una cuñada de mi cuñado, tenía una quinta en el Leye y nos hospedó allá. Así que llegamos allá muertos de frío. Todos mojados. Creo que fue la noche que más frío pasamos porque calculé que no había cama para 23 personas. Yo me acosté en una alfombra al costado de ellos. Sí, la chica divina. Y grité toda la noche. Sacó ropa media para todo del marido, sí. Nos prestó. En realidad hay que entender que Santa Fe, todo el borde oeste y el borde sur, está la gran masa de población que tiene mayores necesidades. Cuando nosotros tuvimos la gran inundación, abríamos las escuelas, se abrieron los clubes, se abrieron los vecinales, se abrieron los centros comunitarios, se abrió todo porque no teníamos dónde alojar gente. Salir de tu casa sin nada. También la incertidumbre porque no teníamos un peso. No sabíamos a dónde íbamos. Esa noche yo no dormí esa noche. El agua empezó a entrar, ya después no la pudieron parar porque bueno, las acciones fueron tardías, mal hechas y mal planificadas. Esa mañana le preguntaron al intendente en la puerta del hospital de niños, le hicieron una nota. Y dijo que no se iban a inundar. No nos íbamos a inundar. Claro. Yo la estaba escuchando en el negocio. Que nos quedáramos tranquilos, ¿ves? Eso también, eso a nivel social es destructivo, porque si a vos te dicen, mire gente, esto a más tardar una semana, hay una probabilidad del 90% de que el agua pase para este lado, y bueno, vos ya está prevenido, pero ni siquiera eso, por eso digo, ni prevenido de palabra, mal, políticamente mal. El río comenzó a entrar el domingo 27, que fue la elección entre Menem y Kirchner en ese momento. Reutemann estaba jugando a favor de Menem, ya decidido en la política a sostenerse dentro del marco del menemismo. Y bueno, los recursos del Estado provincial y municipal estaban enfocados a llevar votantes más que a tapar esa brecha y cerrarla. Cuando iniciaron las acciones el lunes a la tarde, la ciudad se inunda el martes 29 de 2003, finalmente, ¿no? El lunes al mediodía, cuando empezaron a tratar de cerrarla, ya el agua entraba muy fuerte y hasta se llevaba los volquetes cargados con escombros, los tiraban y se los llevaba el agua. Y de una brecha que tuvo solamente el ancho de una calle, es decir, menos de 10 metros de ancho, nada más, llegó a comerse toda la defensa, de la punta de esa defensa inconclusa, hasta ampliarla a 200 metros. Realmente Santa Rosa de Lima te da impresión, porque el agua tapaba las casas. Era río, ¿no? Entonces se veían los cables nomás. Sí. Mucha gente se quedó porque lamentablemente, como todo, había oportunistas, ¿viste?, que robaban. Y bueno, la poca pertenencia que tenían, como que se quedaron a cuidarlo. Para el 2003, bajo la gobernación de Reutemann, la situación de control del río, se había desactivado, por ejemplo, un sistema de alerta de Lina que estaba vigente para el río Salado. Como no hubo más fondos del Estado provincial, ese sistema, que hubiera sido como un seguimiento del río para ver cómo se comportaba, hubiera estado disponible y no estaba. Y las acciones que se realizaron fueron tardías e incompletas. Bueno, que yo sepa,
En lo personal yo no he tenido ninguna información de este tipo, como usted menciona. A mí absolutamente nadie me ha avisado, absolutamente nadie. El senador Felipe Michni, 4 meses antes en la legislatura, clamaba y pedía por la declaración de emergencia por la lluvia. Y yo le pregunté una vez, Michni, ¿dónde va esa agua? A Santa Fe. ¿No lo sabía usted eso? Sí, que llegaba sí, pero la emergencia también la declaramos. Sí, perdón, pero entonces me está diciendo que lo sabía usted hace 4 meses. No, pero Micli dijo que se iba a inundar Santa Fe. ¿Que llegaba a Santa Fe? Bueno, que llegaba, pasaba por el Salado, pero que llegaba a Santa Fe no. ¿Eran lluvias extraordinarias? Sí, gobernador, ¿eh? Yo no lo sabía. ¿No se dio por enterado? No. Según el Estado, bueno, determinado número que reconoce, pero contando las muertes colaterales se llega alrededor de 170 muertes, digamos, ¿no? La expresión máxima de las políticas neoliberales llevadas adelante desde un Estado fueron la consecuencia, fueron la causa de la inundación del 2003. ¿Por qué? Porque si la obra pública se hubiera hecho con un objetivo fundamental de proteger a la ciudad y no de hacer actos de inauguración, que la inauguraron 3 veces a la circunvalación oeste, siendo que la defensa no estaba terminada. Reutemann es un hijo pródigo de Menem, como lo era Macri, como lo era Scioli, digamos, son de esa casta política, por decirlo de algún modo, digamos. Pero esto más que a una política neoliberal es corrupción, no haber terminado un pedazo del terraplén. Dicen algunos que no lo hicieron porque tapaba la cancha de golf del Jockey Club, digamos. Hay una cantidad de versiones, pero lo cierto es que ahí se afanaron la plata, digamos, para decirlo en criollo, como dicen los viejos, ¿no? Se afanaron la guita, no terminaron una obra, cortaron la cinta, y en el corte de la cinta está el actual gobernador Omar Perotti, y muchos otros, hoy disfrazados de progresistas, que son una mentira. Nosotros sabemos que en los 90 toda la política de privatización de YPF, los ferrocarriles y demás, es un partido político que es el mismo que gobierna hoy, que en algún momento después también hicieron el negocio de restatizar YPF, o la política neoliberal se disfraza de lo que le conviene en el momento histórico que le conviene, pero lo que está claro que es neoliberal porque no ataca el problema de fondo, que es la desigualdad social, digamos. Yo creo que si bien durante el proceso de la inundación, que fue muy duro, muchos sectores fueron mucho más duros volver. El agua había empezado a descender, nuestro negocio también había tenido 1 metro de agua más o menos, empezó a descender, me vengo con ella y los 2 chicos. Sinceramente no teníamos un peso, el negocio nuestro era producto de limpieza, el agua había empezado a descender y la gente nos empezó a comprar, lavandina, cloro, desinfectante, y bueno, hay una mezcla entre amargura y bueno, vamos a salir adelante con el negocio, es como que empezamos a trabajar. Hay una etapa muy emblemática del diario Litoral de acá de Santa Fe, que a los 3 o 4 días de inundación pone "lo peor ya pasó", y muestra una foto de la ciudad, y en realidad en lo peor no había pasado nada, hubo gente que tuvo 30 días más agua, o más tiempo. Lo peor pasó en realidad en el centro se fue el agua, y entonces el Litoral, como buen medio que representa ciertos sectores, dice que lo peor ya pasó, lo peor no había pasado. Aparte del aparato político, económico detrás de una expresión neoliberal, siempre hay un aparato mediático que trata de sostener esa imagen y ese poder. Sin embargo, en el momento de la inundación, cuando se caen todas esas máscaras, el entonces gobernador Reutemann, hoy actual senador nacional, instaló aquello del "nadie me avisó", cuando le preguntan si alguien de la universidad no le había dicho que esto iba a pasar. En fin, la cuestión es que Salado sí avisó. En el trabajo que yo hice, y no está en la pericia judicial, está incorporado a la causa luego, después, a partir del libro, el Salado tuvo varios picos
estuvo alto, pero tuvo unos picos respondiendo a precipitaciones copiosas más concentradas. Y en ese pico de marzo entró agua por calle Gorostiaga, no de la manera que entró después, pero sí entró agua por calle Gorostiaga hace unos días, más o menos entre el 10 y el 12 de marzo. Los organismos públicos lo sabían, hubo gestiones para compra de bolsas y algunas cosas, y arena y movimiento de maquinaria en vialidad provincial, pero no ejecutaron esa defensa provisoria. Era un decreto que fija una primera ayuda para la provincia para esta etapa de la reconstrucción de 150 millones de pesos, que por supuesto lo va a administrar el gobernador de la provincia de la manera que él entienda debe hacerlo. Vos llegabas y decías, este ropero sirve. Lo limpiabas, se empezaba a mover el ropero. Sí, afuera. Con el tiempo se abrían los muebles, todo, no sabes. Lo que era ver las esquinas, la esquina de cada cuadra eran montañas, pero te digo montañas ¿por qué? Porque ¿qué pasaba? Vos tirabas toda la vereda de tu casa, tirabas ropero, aparador, cama, colchones mojados. Un colchón no te servía. Y entonces venía la topadora por el costado y llevaba y amontonaba. Entonces vos mirabas la esquina y eran montañas gigantes de cosas. La acción colectiva y el conflicto social siempre, sobre todo el conflicto siempre existe, no siempre tiene visibilidad, digamos, ¿no? Y la inundación lo que hace es visibilizar un conflicto central de cualquier ciudad, en este caso Santa Fe, que tiene una estructura social absolutamente desigual. Para comparar. Cuando pasa esto de la inundación, vendimos las alianzas de casamiento porque no teníamos mercadería, teníamos muy poca, y compramos mercadería para venderla. O sea, necesitábamos cloro para preparar la bandina, necesitábamos trapo de piso, balde, la gente compraba todas las cosas. Y bueno, o sea, sacrificamos las alianzas nuestras para el negocito nuestro, pero un negocio chico. Yo sostengo que fue una tragedia evitable, así como la sostienen las organizaciones de los inundados y la Casa de Derechos Humanos, la gente que ha litigado por tratar de obtener justicia en esta causa de inundaciones, que tuvo 23 muertos esa sola noche del 29 de abril y que no se inició porque ningún fiscal inició ningún juez ni fiscal de la provincia hicieron una causa de oficio, digamos, ante 23 muertos ahogados por la inundación. Fueron los actores civiles de la causa, es decir, la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe la que inició la causa y hizo lo que pudo llevar adelante la investigación. A partir de ahí, año a año, se fue movilizando para pedir el resarcimiento y la indemnización integral. Hubo algunos grupos que accedieron a algún arreglo con el Estado y otros grupos que no, porque consideraban que no era lo justo lo que se les ofrecía. Y desde aquel entonces lo que se pedía juicio a los responsables, y principalmente al gobernador y sus funcionarios de aquel entonces, que era Carlos Alberto Reutemann, el corredor de autos, fue 2 veces gobernador de la provincia de Santa Fe, y senador nacional también. Y bueno, ha quedado en buena medida impune, digamos, el crimen hídrico, como le llamamos a algunos. A nivel justicia, la justicia de la provincia es una justicia cooptada por el justicialismo desde el 83 a esta parte. El primo hermano de Carlos Reutemann es Rafael Gutiérrez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, lo cual genera cierto manto de impunidad. De hecho, Reutemann nunca fue llamado a declarar, siendo el máximo responsable político de la provincia. Son condenados funcionarios puestos por él, es condenado el intendente ya fallecido, Marcelo Álvarez, bendecido políticamente por él, y él ni siquiera fue llamado a declarar, pese a todas a todos los datos, a todos los pedidos y a todos los instrumentos legales que trató de utilizar el actor civil de la causa, porque finalmente la última fiscal recién avanzó bastante, pero los fiscales anteriores, todos los jueces anteriores, todas las chicanas que se dieron para tratar de dilatar la causa y llevarla a una prescripción, cosa que finalmente no ocurrió, y terminan condenados Álvarez,
Berli y Frati era el director de obras de hidráulica de la provincia, perdón, siendo en cierta medida los chivos expiatorios, cuando había otros responsables, sobre todo el máximo responsable, que para mí es Carlos Reutemann, y en eso queda el manto de impunidad, es decir, ni siquiera tampoco podría haberse, si a lo mejor hubiera sido imputado, podría haberse defendido, habría demostrado su inocencia. La impunidad es como barrer la basura debajo de la alfombra, y tarde o temprano termina saliendo a la luz. Viejo río salado, qué mal que te portaste, como un traidor llegaste. Básicamente, cuando uno analiza ese primer año de la inundación, donde hubo una constante movilización y protesta por parte de los inundados, no lo encontrás en ningún medio, digamos, hay una invisibilización. Pero no solo eso, hay una invisibilización y además hay una naturalización de un conflicto social, porque la inundación tiene causas humanas, que tiene que ver con la gestión del riesgo y de lo público por parte de las autoridades, y siempre se habla de tragedia natural en los medios. Lo que queda claro aquí es que las políticas públicas, las políticas que se llevan adelante, la política en términos no partidarios, las políticas públicas en términos ideológicos, generan condiciones sociales, condiciones medioambientales, condiciones de infraestructura, condiciones culturales para que se produzcan este tipo de tragedias que son totalmente evitables si las cosas se hacen de determinada manera y de mejor manera. Vos sabés que yo no busco culpable en estas cosas, siempre busco responsable más bien. Para mí lo que faltó es gente responsable. No culpable porque, digamos, echar culpa es como el daño ya está hecho. La responsabilidad la tiene que asumir la persona que está a cargo. O sea, yo soy responsable, bueno, si no pude prevenir el daño, bueno, te voy a acompañar en el proceso de restauración, de acomodarte. No tirarte 5.000 pesos y que Dios te bendiga, ¿viste? Ahí, más allá, por eso te digo, hubo error antes, en el durante y en el después. Eso es lo peor. Viejo río salado, no vuelvas a llorar.